siervos de Dios. El Señor ha sido grandemente bueno con cada uno de nosotros, que aún nos permite que estemos en esta tierra. Y si es así, nosotros vamos a ocuparnos en aquello que nos da fuerza, fortaleza y esperanza para poder continuar. Estamos acá con un propósito. Vamos a escudriñar la Biblia. Estamos haciendo todos los esfuerzos, querido, para hacer una metodología práctica que pueda en ti despertar ese espíritu de investigación, de escudriñar, de comparar y ver en qué tiempo de la historia estás ubicado. Hoy tenemos una lección magnífica, defendidos y limpiados. El propósito de la lección es que al terminar tú renueves tus votos de compromiso fiel, un compromiso de dependencia absoluta en el poder de Dios, porque es Él el que nos rescató de donde estamos. Es Él el que sacó esas vestiduras viles y nos ofrece cada día las vestiduras de justicia, y esa es la que queremos tener. Siempre debemos confesarnos, siempre debemos decir al Señor: tómame como enteramente tuyo, cámbiame. Todos tenemos una lucha y es con nuestro carácter. Reconocernos que sin Dios no somos nada, querido. Tenemos que hacer esta obra como siervos de Dios, comprometidos con el ministerio. ¿Por qué? Porque afuera hay muchos que nos necesitan. Nos necesitan a nosotros como instrumentos, que también estamos con la posibilidad de caer algún día. Pero hemos de levantarnos, porque es la misericordia de Dios quien utiliza a sus siervos de manera maravillosa. Bienvenidos una vez más, que puedas disfrutar plenamente de esta lección. Estamos entregándote también, acá puedes ver los materiales para que tú puedas emplearlos, queridos. De esta manera también puedas ya de una vez trabajar en la viña del Señor. La invitación está abierta. Vamos a orar. Bendito Padre, Creador del cielo, seas tú, Señor, a través de tu palabra quien pueda hablar en el estudio de este tema bíblico. Manifiéstate y permite que podamos atacerar las grandes lecciones que tienes para nosotros. Dejamos todo en tu absoluta voluntad, Señor. Transforma nuestra vida. Haz, Señor, que dependamos completamente de ti y de nadie más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos al estudio de la Biblia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy la bienvenida a mis hermanos y a todos nuestros amigos que semana a semana nos están siguiendo por este canal. Tenemos una lección tan hermosa para compartir con todos y cada uno de ustedes. Su título: Defendidos y Limpiados. Tenemos algo muy importante que comprender aquí. En la parte introductoria de la lección encuentro un texto muy interesante. Dice: en la profecía simbólica de Zacarías se ve a Satanás de pie a la diestra del ángel del Señor, acusando a Josué, el sumo sacerdote, que aparece vestido con ropas sucias y resistiendo la obra que el ángel desea hacer por él. El texto es tomado del discurso maestro de Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata la lección aquí? De un juicio. Un juicio, mis hermanos, de la cual nosotros vamos a poder estudiar en esta semana. Ahora, el contenido de la lección tiene 3 puntos muy interesantes. El primero, una visión del sumo sacerdote bajo acusación. ¿Qué significa la visión que le dio el Señor al profeta Zacarías? El segundo punto, su ropa completamente cambiada. ¿Por qué le cambió el ángel del Señor la ropa al sumo sacerdote Josué? Y el tercer punto, el renuevo logra el milagro. ¿Qué misterio fue revelado con esa visión? Para comprender mejor, tenemos que conocer primero qué cosa es una profecía simbólica. Una profecía simbólica es una representación de algo que está por venir. Por ejemplo, en la Biblia encontramos varias simbologías. El cordero, ¿a quién representa? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Las ropas sucias, ¿a quién representarán? Al pecado. El renuevo, ¿a quién se referirá?
a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a lo que era el sumo sacerdote Josué. La orden sacerdotal, mis hermanos, la instituyó Dios. ¿Para qué? Para mediar entre Él y los hombres. En el Antiguo Testamento, por supuesto, quienes estaban encargados del sacerdocio eran los levitas. ¿Y quién era el que representaba al pueblo? ¿Quién era el que iba a presentar los pecados, a pedir perdón por el pueblo? Era el sumo sacerdote. ¿Cuándo lo hacía? Una vez al año. Él pedía perdón por él mismo y también por el pueblo. Esta ceremonia se realizaba en el día de la expiación. Así lo dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 7. Entonces, el sumo sacerdote de Jerusalén era Josué. ¿Por qué tenía que pedir perdón Josué? Porque el pueblo de Jerusalén vivía constantemente en desobediencia a Dios. Vamos a ver el segundo cuadro. ¿Qué es lo que nos representa esta profecía simbólica? Estamos observando en este cuadrito un juicio. ¿Quién de nosotros no ha escuchado qué cosa es un juicio? ¿O quiénes intervienen en un juicio? La profecía simbólica representa un juicio. Nosotros conocemos perfectamente, mis queridos hermanos y amigos, de que Dios, desde que vio que el pecado se instituyó en el mundo, ya tenía preparado un plan de salvación. Entonces, el plan de salvación consistía en que un hombre justo sin pecado tenía que morir para quitar el pecado del mundo. ¿Quién era ese hombre justo sin pecado? El Señor Jesucristo. Ahora, observemos el cuadro con mucha atención. Aquí encontramos a Satanás, que está con el dedo acusador. Él está acusando a Josué. Josué está siendo acusado por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás le increpa a Josué que las ropas son viles que él lleva, están sucias, llenas de pecado. Por lo tanto, no es merecido al perdón de Dios. Él está reclamando esas almas para él. Está ante Dios Josué pidiendo perdón por el pueblo. Pero Satanás está allí que lo acusa. Ahora, ¿qué dice el ángel del Señor? El ángel del Señor es el defensor en este juicio. El ángel del Señor sabe que el pueblo se ha arrepentido de corazón. Entonces, ¿qué le dice? Quitadle esas vestiduras, pongan una mitra limpia en su cabeza. ¿Y qué más le dice a Josué, el ángel? Mirad que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo había sido perdonado porque se había arrepentido de sus pecados. Entonces, mis hermanos, esta profecía simbólica nos está llevando ¿a qué? A que nosotros también, como hijos de Dios, somos constantemente acusados por Satanás. Satanás es un personaje malévolo, chismoso, egoísta, orgulloso, mis hermanos. Viola la ley de Dios constantemente. A él le gusta la fama, el dinero. Le gusta que la gente está en la homosexualidad, en la drogadicción, en los adulterios, en el asesinato. Eso es lo que le gusta al diablo. Entonces él induce a la gente a cometer pecado. ¿Para qué? Una vez que ya las almas cometen pecado, él los acusa ante Dios y reclama esas almas. Aquí también debemos conocer perfectamente que no todos somos defendidos por Dios. Si tú quieres ser defendido por Dios, tienes que someterte a Dios. Primero tienes que reconocer que eres un pecador. Luego tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que pedir perdón a Dios. Y tienes que entregar tu corazón a Dios para que Él pueda quitarte los pecados que tienes. Nosotros desde que nacemos con un estado pecaminoso. ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 12? Y todos los que creen en Él, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso te decía, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Por supuesto que lo somos.
Pero ¿cuándo vamos a ser hijos de Dios? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces recién seremos llamados hijos de Dios, y es allí donde donde Cristo Jesús intercede por nosotros y ejerce la función de nuestro abogado cuando el diablo nos esté acusando ante nuestro Dios celestial. Incluso, ¿qué dice el diablo a nuestros hermanos cuando nos acusa? Eres indigno del amor de Dios porque estás lleno de pecado. Por supuesto que no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque todos pecaron. Así dice la palabra de Dios. Pero tenemos ahora un Dios que nos perdona, que nos entiende, que es misericordioso y que es bondadoso. Es Cristo Jesús, nuestro Rey y sumo sacerdote. El libro de Juan nos dice: hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el Cordero que vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Vamos a desarrollar el contenido de la lección. El primer subtítulo dice: una visión del sumo sacerdote bajo acusación. ¿Qué visión le dio el Señor al profeta Zacarías? ¿Qué estaba haciendo Satanás a la diestra del ángel del Señor? Vamos a ir a la palabra de Dios, Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, dice el profeta Zacarías, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Vamos al cuadrito para ver qué es lo que encontramos allí. Nosotros vemos en el cuadrito que se está llevando a cabo un juicio, ¿correcto? Y en el juicio, ¿quién interviene? Un acusador, un fiscal, en este caso Satanás, un acusado, que es el sumo sacerdote Josué, un defensor, que es el ángel del Señor, y el juez supremo, que es nuestro Dios. Entonces, ¿qué visión le dio el Señor al profeta Zacarías? Un juicio. ¿Y qué estaba haciendo Satanás a la diestra del ángel del Señor? Estaba acusándole. Eso es lo que estaba haciendo. Lo estaba acusando. Pregunta número 2. ¿En qué condición estaba la vestimenta que llevaba el sumo sacerdote Josué? ¿Quién lo defendió contra las acusaciones del adversario? ¿Quién más tiene un defensor ante el trono del Padre? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 3, versículos 2 y 3? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. En el libro de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿qué nos dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El diablo con sus ángeles tratan de resistir a Josué, que está pidiendo perdón por todo el pueblo. Josué está acompañado del ángel del Señor. ¿Qué es lo que le dice Satanás a Josué? Tus vestiduras están sucias, estás lleno de pecado, por lo tanto no eres digno del amor de Dios. Y el ángel lo estaba escuchando allí. El ángel sabía perfectamente que el pueblo se arrepentía, y se arrepentía de corazón. ¿Qué cosa era el tizón arrebatado? El tizón arrebatado era Jerusalén, mis hermanos. ¿Por qué le decían el tizón arrebatado? Porque el pueblo de Jerusalén constantemente estaba en desobediencia, en rebeldía con el Señor. Era un pueblo idólatra, apóstata, rebelde, y tenía que ser constantemente perdonado. Ahora, nosotros también somos un tizón arrebatado del incendio. Estamos en constante pecado, mis hermanos. Tú y yo estamos en un estado pecaminoso. Así que tenemos las vestiduras viles, así como lo tenía Josué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos, lavar nuestras ropas, pedir perdón ante el Señor Jesucristo, para que Él pueda blanquearnos de esa suciedad que nosotros tenemos a causa de ese pecado.
Respondiendo a la interrogante, ¿en qué condición estaba la vestimenta que llevaba el sumo sacerdote Josué? Estaba sucia, llena de pecado. ¿Quién lo defendió contra las acusaciones del adversario? El ángel del Señor. ¿Quién nos defiende a nosotros? Luego que nos arrepentimos, nos postramos de rodillas ante Dios, pedimos perdón y nos entregamos y hacemos su voluntad. Cristo Jesús. Él está allí para defendernos ante los ataques del enemigo. ¿Quién más tiene un defensor ante el trono del Padre? El pecador arrepentido. Si tú te arrepientes, abogado tenemos, dice la palabra de Dios. El Señor está listo para perdonarnos, pero tenemos que arrepentirnos de corazón. Nuestro arrepentimiento tiene que ser de corazón. El amor hacia Dios tiene que ser genuino. Dios no quiere un arrepentimiento fingido. Quiere un arrepentimiento de corazón. Pregunta número 3. El subtítulo dice, su ropa completamente cambiada. ¿Qué orden le dio el defensor a los que estaban delante de él con respecto a la ropa manchada del sumo sacerdote? ¿Qué representa la retirada de las vestiduras sucias? ¿Qué nos dice el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 4? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Cómo es una ropa de gala? Un vestido hermoso, sin mancha, sin pecado. Ahora, el ángel de Dios estaba en el juicio. Y en el juicio no solamente estaba el acusador, el acusado, el defensor y el juez, sino también había muchas más personas. Por eso es que el ángel del Señor dice, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. ¿Qué significa quitarle las vestiduras? Perdonarle sus pecados. ¿Por qué? Porque se han arrepentido. ¿Y qué significa, mira que he quitado tu pecado? Que tus pecados fueron borrados. Hermano, nosotros desde que nacemos en el estado pecaminoso. Nosotros perdimos nuestra pureza cuando nuestros primeros padres pecaron, fueron engañados por Satanás. Entonces desde allí nosotros arrastramos el pecado. Y es necesario que confesemos esos pecados a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él nos pueda perdonar y podamos ser dignos de su amor. Podamos ser llamados hijos de Dios, como nos dice el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12. Respondamos las interrogantes entonces. ¿Qué orden le dio el defensor a los que estaban delante de él con respecto a la ropa manchada del sumo sacerdote? Quitadle esas vestiduras viles. ¿Y qué representa la retirada de las vestiduras sucias? Limpieza, perdón de los pecados. Qué hermoso que se siente nuestra alma cuando sentimos el perdón de Dios y el amor del Señor está con nosotros. Ese gozo, esa alegría que sentimos cuando estamos con Dios. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Una vez que la ropa sucia se eliminó, ¿con qué ropa fue vestido Josué? ¿Qué representa espiritualmente el cambio de la vestimenta y la mitra justa? ¿Qué nos dice el versículo 5 del capítulo 3 de Zacarías? Dijo pues, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba de pie. ¿Con qué ropa fue vestido Josué? Con una mitra limpia sobre su cabeza y ropa de gala. Yo te pregunto algo. ¿Cómo te sientes cuando estás sucio? Que has hecho un trabajo pesado y estás sucio y vas luego y te bañas con bastante agua y jabón y te pones ropa limpia. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes alegre, contento? ¿No es cierto? Porque esa suciedad ya no te molesta, ya no te fastidia. Igual, mis hermanos, el espíritu también se ensucia. ¿Con qué se ensucia? Con el pecado. Por eso es que Josué fue vestido con ropa de gala, ropa nueva. ¿Por qué? Porque sus vestidos estaban sucios. ¿Y qué representa espiritualmente el cambio de la vestimenta y la mitra justa?
la salud y la justicia de Dios. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, Dios te declara justo. Tus pecados han sido borrados. Recuerda que hay libros en los cuales tú estás inscrito primero. El libro de la vida, luego el libro de las obras. En los libros de las obras, cada uno de tus pecados va a tener al costadito borrado, perdonado. Y esos pecados van a permitir que tu alma esté gozosa, esté limpia, esté llena de salud. El espíritu tiene que estar sano, tiene que estar con la justicia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahora, para poder permanecer con la ropa limpia, con la mitra limpia en la cabeza, tenemos que nacer de nuevo, definitivamente. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que vivir en obediencia a Él. Tenemos que cumplir sus mandamientos. Tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que guardar el sábado como día de reposo, como señal de sus hijos con Él. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la interrogante número 5? ¿Qué promesas condicionales hizo el ángel del Señor al intercesor? ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la otra interrogante? ¿Qué significan las promesas del Señor para el pueblo de Dios? En el libro de Zacarías capítulo 3 versículos 6 y 7 dice: Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Qué hermoso, mis hermanos, esta promesa. El texto nos dice: Él encontrará preciosa su alma y todo el cielo estará a su servicio. ¿Cuál es la pregunta que se nos hace? ¿Qué promesas condicionales hizo el ángel del Señor al intercesor? Que si tú guardas su ley, que si tú eres obediente, te dará lugar en su casa. Así dice nuestro Señor. Ahora, ¿por qué sabemos que nos dará lugar en su casa nuestro Señor? Estaremos viviendo con Él. Miren lo que dice el libro de San Juan capítulo 14 versículos 2 y 3. Vamos a leerlo porque está muy hermoso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La pregunta es, ¿tú quieres vivir con Cristo Jesús? ¿Tú quieres ocupar una de las moradas que ha preparado nuestro Señor? Tú me vas a decir: hermano, por supuesto que sí quiero. Amén. Amén que quiero, me vas a decir. Pero yo te digo, tienes que ser obediente a Él. Tienes que hacer su voluntad. Tienes que testificar de nuestro Señor. Tienes que hacer la obra de Dios. Tienes que creer en Él. Tienes que arrepentirte de tus pecados para que el Señor te limpie de toda esa maldad que tenemos. Recuerda que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, dice nuestro Señor. Así que todos estamos en las mismas condiciones de pecador. Pero hay una alternativa. Dios nos promete la salvación, la vida eterna, a través de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Muy bien, vamos a dar respuesta a las interrogantes. La pregunta 1 decía: ¿qué promesas condicionales hizo el ángel del Señor al intercesor? Si me obedeces, tendrás un lugar en trono, conjuntamente con los ángeles. Y la pregunta 2 dice: ¿qué significan las promesas del Señor para el pueblo de Dios? Algo similar a la primera, ¿verdad? Si obedeces a Dios, tendrás morada en el cielo, junto a los ángeles. Vas a vivir con los ángeles, mi querido hermano. Ahora, este cambio que Dios te pide, esta promesa que Dios ha hecho, es un cambio que se da, pero condicionado. Lo dice claramente: si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también gobernarás mi casa. Así dice la palabra de Dios. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Preparémonos, hermanos. Preparémonos para poder tener lugar a la casa del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Pregunta número 6. ¿Cómo fue considerado el misterio de Josué y sus colaboradores? ¿A quién enviará el Señor para hacer gloriosa la obra sacerdotal? Muy interesante este interrogante. Pero ¿qué nos dice Zacarías capítulo 3 versículo 8? Escucha pues, ahora Josué sumo sacerdote,
tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Qué quiere decir el renuevo? Tú eres algo simbólico, dice el Señor, ¿no? Está haciendo una simbología. ¿Qué nos está diciendo aquí? En esta visión se está dando a conocer la llegada de Cristo Jesús. Él es el renuevo. Por eso que le estás diciendo aquí, los varones son simbólicos, porque ya traigo a mi siervo el renuevo, ya traigo a Cristo Jesús, se está diciendo allí. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta a la pregunta número 6? ¿Cómo fue considerado el ministerio de Josué y sus colaboradores? Varones simbólicos. ¿A quién enviará el Señor para hacer gloriosa la obra sacerdotal? Al renuevo, a Cristo Jesús, nuestro Rey y sacerdote. Muy bien. Pregunta número 7. Lleva por título: el renuevo logra el milagro. ¿Qué piedra especial colocó el Señor ante el sumo sacerdote? ¿Qué le mostró en esa visión? ¿Cuánto tiempo se tarda en eliminar por completo la iniquidad de alguien que edifica la piedra viva? ¿Qué nos dice Zacarías capítulo 3, versículos 9 y 10? Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Vamos a ver este cuadrito que hemos preparado. Vamos a analizarlo mejor. Nos dice que he puesto una piedra con 7 ojos. Así dice la palabra de Dios. Una piedra con 7 ojos. La única piedra con 7 ojos. ¿Qué son esos 7 ojos que tiene esa piedra? ¿Quién es la piedra? A ver, en la Biblia se describe a Cristo Jesús como la piedra angular del templo. Recordemos esa lección. Luego, en el libro de San Juan también nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan eso, verdad? Bien. También nos dice que Cristo es el siervo de Dios, es el renuevo, es el pimpollo, es el vástago. Así nos dice la palabra de Dios. Así nos habla acerca de Cristo Jesús. Entonces la piedra es Cristo Jesús. La piedra es el Cordero y es Cristo Jesús. Pero los ojos, los 7 ojos, vamos a poder identificarlo entonces. El mismo Zacarías, en el capítulo 4, versículo 10, nos dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces los ojos son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Es decir, la plenitud de Dios. ¿Quién es el que tiene la plenitud de Dios? Los 7 espíritus de Dios, la piedra. ¿Quién es la piedra? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Bien, ¿qué nos dice el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando? De la piedra. ¿Quién es la piedra? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. También podemos observar en el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 que dice lo siguiente: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿De quién está hablando? Del Cordero. ¿Qué tiene el Cordero? Los 7 ojos. ¿Quiénes son los 7 ojos? Los 7 espíritus de Dios. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces ya nosotros conocemos, mis hermanos, que los ojos, los 7 ojos que tiene esa piedra,
son los 7 espíritus de Dios. Demos respuesta a las interrogantes. ¿Qué nos preguntaban? ¿Qué piedra especial colocó el Señor ante el sumo sacerdote? ¿Qué piedra fue? Una piedra con 7 ojos. ¿Quién era esa piedra? Cristo Jesús. Ahora, ¿cuánto tiempo se tarda en eliminar por completo la iniquidad de alguien que edifica en la piedra viva? ¿Quién es la piedra viva? Cristo Jesús. ¿Qué tiempo se demora en perdonar y en eliminar por completo la iniquidad en una persona? Un día. Es de inmediato. Es por eso que yo no entiendo a nuestros hermanos que se pasan días, semanas haciendo sus procesiones, pidiéndole perdón a un objeto, practicando la idolatría según ellos para el perdón de los pecados. Cuando el perdón directamente se le pide a Cristo Jesús y Él nos perdona. Para terminar, mis hermanos, nosotros somos pecadores, todos nosotros. Nosotros somos esos tizones que nos están arrebatando del incendio. Cristo Jesús nos está arrebatando esos pecados que no nos dejan vivir en paz. El orgullo, la rebeldía, la apostasía, la idolatría. Tenemos que desterrarlos de nuestra vida. Tenemos que vivir como Dios quiere, no como tú quieres, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Hermano, si todavía estás viviendo una vida de pecado, yo te invito hoy para que vengas a Cristo. Arrodíllate ante el Señor, pide perdón, acepta que eres pecador, confiésale tus pecados, arrodíllate en tu cuarto, como dice la palabra de Dios. Apaga tu celular, apaga tu televisor, apaga tu radio. Quédate solo y en oración pídele perdón a Dios y vive una comunión con Él para que Él pueda guiar nuestros pasos y seamos salvos a través de su gracia. Que este mensaje sirva para alimentar tu fe y para que tu espíritu se alimente día a día y vivas una vida plena en Jesús. Dios nos bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea mi Señor. Oremos. Bendito Padre, Señor, en este momento vamos a despedirnos, pero queremos encomendarnos unos a otros. En especial manera, Señor, te pedimos por cada oyente que ha tenido a bien, Señor, escuchar tu palabra. Ten misericordia. Guarda a ellos y a los suyos, Señor, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. También te pedimos, Señor, por aquellos que quizás se apartaron y quieren retomar, Señor, el camino. Dale, Señor, tu Espíritu Santo, la fuerza y la bendición para que ellos se decidan ahora, no importando las circunstancias, Señor. Te pedimos por los que están atravesando momentos de dura prueba, de aflicción. Padre Santo, capacítalos, pero nunca los dejes solos, Señor. Ayúdalos y anímalos, reconforta. Te pedimos por nuestros ancianos, por nuestros niños, nuestros jóvenes, por todo ser humano de esta tierra, Señor. Ayúdanos para poder extender el mensaje de salvación. Que no temamos a nada, solamente, Señor, a que nuestro nombre sea raído de tu libro. Y que tampoco no hagamos la obra como merece, Señor. Permite que podamos seguir testificando. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.